Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la clase número 2 titulada ¿Cómo aumentar músculo si eres una persona flaca o delgada? Si has visto la clase número 1, que te la recomiendo, ya has visto que vamos a empezar a tratar en esta serie de clases. Como dije en la clase 1 al final, vamos a ver cómo calcular nuestras calorías y cuántas calorías necesitamos para comenzar nuestro proceso de aumento de masa muscular. Vamos a ver cómo ganar músculo calculando nuestras calorías paso a paso, ¿vale? Desde cero hasta el final, ¿vale? Siempre de forma sencilla y de forma concisa, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar diciendo que lo primero que necesitamos, aparte de las calorías, es un superávit calórico. ¿Qué es un superávit calórico? Es consumir más calorías de las que necesitamos para ayudar a nuestro cuerpo a generar esa masa muscular, ya que aumentar de masa muscular es un proceso energéticamente costoso y necesita energía extra para poder generar masa muscular de manera efectiva, y más si eres una persona delgada que le cuesta mucho subir peso. Por lo tanto, es imprescindible y la base del objetivo es el superávit calórico. Por eso es la clase número 2. Primero calcularemos nuestras calorías, luego iremos tratando las cosas, llegaremos al entrenamiento y cuando sepas hacerlo todo ya puedes empezar de forma efectiva con todo bien estructurado. Dicho esto, vamos con el siguiente concepto. TMB. ¿Eso qué significa? Tasa metabólica basal. Necesitamos calcular cuántas calorías gasta nuestro cuerpo para estar vivo, para sus funciones vitales, por respirar, parpadear, para que el corazón lata, para que los pulmones funcionen, para que todo funcione. Tasa metabólica basal. Tenemos dos tasas metabólicas, ¿vale? La de hombres y la de mujeres. Ambos géneros tienen una fórmula parecida, pero cambian algunos datos. Por lo tanto, si eres hombre, tienes que usar esta. Si eres hombre, tienes que usar esta. Si eres mujer, tienes que usar la de abajo. Finalmente, acabaremos con un ejemplo para que veas cómo se hace paso a paso para repasar, y de todas formas no te preocupes porque las fórmulas te las voy a poner escritas en un comentario fijado para que las tengas siempre disponibles para tomar nota, para repasar o para hacerlo de manera más sencilla. Por lo tanto, dicho esto, pasamos con el primer punto. Pasamos con el cálculo del metabolismo basal. Si eres hombre tienes que usar esta y si eres mujer, repito, tienes que usar la de abajo, ¿vale? Vamos a explicar las dos y finalmente acabaremos con un ejemplo, ¿vale? Luego también trataremos el factor de actividad porque es otra cosa que tiene que hacerse parte del proceso del cálculo de calorías totales, ¿vale? Hombres, tenemos que utilizar esta fórmula sustituyendo datos y teniendo en cuenta lo que te voy a decir. Paréntesis, muy importante, 10 por peso en kilogramos. Si tú utilizas peso en libras, tienes que convertirlo a kilogramos para que la fórmula funcione. En libras no te va a salir el dato correcto, por lo tanto, en Google puedes teclear y buscar cómo convertir libras a kilos para que te salga el dato correcto. Cerramos paréntesis, más paréntesis, 6,25 por altura en centímetros. Si tienes otra unidad de medida que no sean centímetros, lo mismo, tienes que buscar en Google y pasarlo a centímetros, ¿vale? Porque si no, no funciona. Cerramos paréntesis, menos paréntesis de nuevo, 5 por edad en años, ¿vale? 30 años, 20 años, los que sean, los pones. Cierras paréntesis, más 5. Una vez lo tengas todo bien hecho, que a lo mejor te da algún error porque no lo has puesto bien, no has puesto algún paréntesis, tienes que asegurarte de cumplir con las pautas y las unidades de medida que yo pongo aquí, si no, no te va a salir el cálculo. De todas maneras, si te va surgiendo algún error o duda, me lo puedes decir en comentarios y te ayudaré. Una vez pongas esta ecuación, esta fórmula, te va a salir un número, ¿vale? Ese número será las calorías que gasta tu cuerpo para estar vivo, como te he explicado antes. Si eres una mujer, lo mismo. Mismos pasos, mismos datos hasta que llegas al final, que en vez de más 5 es menos 161. Ese dato cambia, el resto es lo mismo menos el dato final. Por lo tanto, vas sustituyendo los datos, 10 por peso en kilogramos, más 6,25 por altura en centímetros, menos 5 por edad, menos 161, y te dará tu metabolismo basal si eres una mujer, ¿vale? Tanto hombre como mujer, cuando ya tengáis vuestros datos calculados, tendréis vuestro metabolismo. Ya sabréis cuántas calorías gasta vuestro cuerpo por estar vivo. Ya tenemos el paso número 1 preparado. Fácil y sencillo. Simplemente sustituir datos, hacerlo en el móvil o como queráis. En el móvil es más sencillo porque te lo hace automático en la calculadora, ¿vale? Y ya una vez tenga ese dato, tenemos que pasar al siguiente punto, que es el factor de actividad. Una vez ya sabemos cuántas calorías necesitamos para estar vivos porque hemos hecho la tasa metabólica basal, vamos a pasar con el factor de actividad. Pero déjame decirte y matizarte que esta fórmula es de Harry Benedict.
¿vale? Pero hay muchísimas fórmulas más para calcular el metabolismo y diferentes números, diferentes cosas que mientras estén respaldados por la ciencia y funcionen, te pueden servir de ayuda. Yo utilizo la de Harry Benedict, ¿vale? Pero que, repito, hay más fórmulas, hay más maneras de hacerlo y siempre y cuando sean correctas, puedes usarlas sin ningún tipo de problema, no tiene por qué ser esta. Pero si estás viendo esta clase, te recomiendo que sea esta porque está ya aquí explicada, es sencilla, simplemente tienes que sustituir datos y ya está. Es una más como otra cualquiera bien estructurada, ¿vale? Dicho y aclarado esto, una vez tenemos nuestro metabolismo calculado, vamos a pasar con el factor de actividad. ¿Esto qué quiere decir? La actividad genérica, ¿vale? Porque esto tiene algunas limitaciones, pero bueno, es para hacer una estimación de cuántas calorías gastas en tu día a día con la actividad que haces. Es decir, cómo es tu trabajo, si es muy activo, menos activo, si andas mucho, lo que entrenas, qué tipo de actividad haces. Todo eso nos da un número, el cual, dependiendo del grado de actividad, si es mucha, moderada o poca, tenemos que multiplicar después de calcular la tasa metabólica basal. No te preocupes porque tengo aquí el ejemplo que te lo voy a explicar paso por paso para repasarlo todo hasta el final, ¿vale? Si tengo poca actividad, tengo que multiplicarlo por 1,2. Poca actividad es, por ponerte un ejemplo, un trabajo en una oficina o no estoy trabajando y estoy todo el día en casa y simplemente entreno 2-3 días a la semana con una intensidad moderada, algún entrenamiento de fuerza. Tu actividad es muy baja y por lo tanto 1,2 sería un número generalmente correcto para el cual usar para multiplicar después de la tasa metabólica basal. Por lo tanto, si tienes poca actividad en tu día a día, utiliza este número. Sin embargo, si aparte de hacer tus 3-4 días de entrenamiento, andas mucho, tienes un día a día activo, vas andando al trabajo, tienes un trabajo moderadamente activo, tienes que multiplicarlo por 1,5, 1,4 o 1,3, ¿vale? Dependiendo de tu grado de actividad. Pongo 1,5 a modo genérico, pero perfectamente puede ser 1,4 y también estaría bien, ¿vale? Lo que pasa es que hay que entender las limitaciones de los números porque por mucho que intentamos acercarnos a la precisión, es complicado con certeza acertar el número exacto de actividad, pero bueno, esto de forma general te va a servir para tener una idea genérica, ¿vale? Si tienes moderada actividad en tu día a día y eres una persona medianamente activa, utiliza 1,5, ¿vale? Si eres una persona que trabaja en un trabajo muy físico, en la albañilería, en cualquier tipo de trabajo, el cual suponga mucho esfuerzo, o hagas muchísimo entrenamiento, o andes muchísimo y tengas un día extremadamente activo, tienes que multiplicarlo por 1,7, ¿vale? Como veis, dependiendo de vuestra actividad, el factor de actividad se va incrementando y las calorías que tendréis que consumir son más elevadas. Por lo tanto, si tienes un día a día extremadamente activo, multiplícalo por 1,7, ¿vale? Y dicho y explicado el factor de actividad, vamos a ver ya finalmente, con un ejemplo, cómo hacerlo todo hasta generar el superávit calórico. Vamos a pasar con el ejemplo final. Déjame en comentarios cómo vas hasta aquí. ¿Vas bien? ¿Tienes alguna duda? Déjamela en comentarios si tienes alguna duda. También suscríbete si no estás suscrito y dale un me gusta, porque te lo estoy explicando todo súper sencillo. Ojalá me lo hubieran explicado a mí así de sencillo como te lo estoy explicando, ¿vale? Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de las clases, ¿vale? Porque vamos a seguir subiendo clases hasta que terminemos el proceso final, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar con el ejemplo final. He puesto de ejemplo a mi yo de 2012, que es cuando empezó a entrenar en el gimnasio, con los mismos datos y las mismas características, ¿vale? Soy un hombre, por lo tanto, utilizo la de hombre. Si fuera una mujer, recuerda, utiliza la fórmula de mujer. Simplemente es sustituir datos en las mismas unidades de medida. Vale, pongo la fórmula. 10 por 53 kilos, ¿vale? Recuerda, en kilogramos. Más 6,25 por altura en centímetros. 1,70, 170. Cierro paréntesis, menos 5 por edad, en ese momento tenía 18 años, por lo tanto 5 por 18. Y finalmente sumo 5, como pone en la fórmula. Vamos cambiando datos paso a paso hasta que lo tenemos de la misma forma. Le doy a sumar en la calculadora y nos sale 1687,5 kilocalorías de tasa metabólica basal estimada. Esto no quiere decir que sea exactamente milimétricamente preciso, es estimada, como todos los números. Nuestro cuerpo no es una cuenta de matemáticas. A veces calculamos el superávit y hay veces que hay personas que no llegan o que no lo consiguen o porque necesitan más o se han quedado cortos o se han pasado, en fin, porque hay que entender las limitaciones de los números,
¿vale? Esto es cuestión de tener una estimación e ir ajustando con el paso del tiempo, a lo largo del proceso, ¿vale? Esto quiero que lo tengas en cuenta porque es súper importante. No porque hagas esto exactamente así te va a garantizar que 100% milimétricamente te vaya a dar ya los resultados que tú esperas perfectamente. Vamos a entender las limitaciones. Pero bueno, no te preocupes porque todo esto lo vamos a explicar en la clase del peso corporal que vendrá en futuros capítulos, ¿vale? Dicho esto, ya nos sale la tasa metabólica basal. Ahora, como he explicado antes, necesitamos nuestro factor actividad. En este caso, en mi época de 2012, yo tenía una actividad moderada, hacía mucho ejercicio, jugaba al fútbol, era una persona muy activa, siempre estaba por ahí andando, jugando, moviéndome, por lo tanto, mi factor actividad era moderado, ¿vale? Tirando para alto, pero he usado el moderado, 1,5, por lo tanto, 1687, perdón, con 5, que es la fórmula de la tasa metabólica, por 1,5, igual, ¡pum!, 2.531,25. El decimal lo podemos quitar, ¿vale? No hay por qué dejarlo, pero te lo dejo para que veas exactamente cómo sale en la calculadora del móvil. Pero esto evidentemente se puede quitar y quedarnos con el número principal, 2.531 calorías. Se supone, ¿vale? Se supone, siempre entendiendo las limitaciones y de forma estimada general, que con estas calorías yo mantendría mi peso, con las características y circunstancias de mis datos y de mi actividad. ¿Qué ocurre? Que puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Hay que entender las limitaciones de los cálculos y del cuerpo humano. No es tan sencillo, no somos números. Cada persona es un mundo y cada cosa es un mundo, ¿vale? Pero bueno, al menos tenemos una estimación, la cual podrá empezar a comprobar si nos funciona o no. En este caso tenemos 2.531 calorías. Ahora ya tenemos la base, que es nuestro cálculo del metabolismo con la actividad. Ya sabemos cuántas calorías necesitamos para mantener el peso. Si yo consumo siempre estas calorías, siempre pesaría lo mismo. Ahora, para generar el superávit calórico, ¿qué necesito? Sumarle más calorías a las que yo necesito para mantener mi peso. En este caso, ¿vale? De forma genérica, para una persona muy delgada, un superávit de entre 300 y 600 calorías, ¿vale? En este caso me quedo entre medias 400, sería correcto para comenzar a crear un buen superávit sostenible, bien adaptado y que nos facilite el aumento de la masa muscular. 400 calorías por encima de nuestro gasto de mantenimiento es un número estándar que suele funcionar muy bien. Pero repito, esto habría que individualizar y analizar cada caso en particular. Siempre hablamos de un contexto general, ya que estoy explicando un vídeo para la mayoría de personas que me están viendo y tú tienes que ir también poniendo en práctica todo esto y comprobar si te está sirviendo o no. Pero lo que está claro es que si lo haces así te vas a acercar más a conseguirlo que si lo haces sin calcularlo, porque entonces sí que es verdad que no lo vas a conseguir, es más difícil, ¿vale? Entonces, a las calorías de mantenimiento le sumamos 400 calorías. Sumamos ambos datos y nos da un total de 2.931 calorías, como las calorías que en nuestro inicio necesitamos para generar ese aumento del peso y de la masa muscular. Como veis, es un número de calorías bastante alto, puede ser más o menos con otras fórmulas, pero siempre tienes que intentar que en el cálculo te salga el superávit calórico. Luego, puede que en otra clase comentamos el tema del superávit calórico, pero bueno, no, lo voy a comentar aquí porque lo voy a hacer en resumen. El superávit calórico no puede ser tampoco ser muy alto, porque si no nos va a costar muchísimo llegar a las calorías que necesitamos para aumentar peso, y más si eres una persona delgada que le cuesta comer. De todas formas, esto lo vamos a tratar, sí que lo pensamos mejor, en la clase del número de comidas, ¿vale? Porque después de esta clase vamos a ver cómo distribuir las calorías, ¿vale? Y cuántas comidas tenemos que hacer y cuántos nutrientes a comer, como las proteínas, las grasas, los hidratos. Eso será en la clase número 3, por lo tanto no te lo pierdas, suscríbete, dale a la campana, porque ya después de las calorías vamos a ver cómo repartirlas, ver cuántas proteínas, grasas e hidratos vamos a consumir en nuestro día a día de forma general y estimada, ¿vale? Tenemos ya el cálculo definitivo una vez hemos hecho nuestra tasa metabólica, siendo hombre o mujer, nuestro factor de actividad y nuestro superávit calórico. Por lo tanto, se supone que con estas calorías ya tengo la base para empezar a ganar peso y aumentar masa muscular. Así que bueno, he intentado ser lo más breve posible, lo más sencillo posible. Espero que te haya servido de ayuda. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios y te la resuelvo. Y no te pierdas la clase número 3, donde veremos cuántas comidas hacer, cuántas proteínas, grasas e hidratos comer para seguir con nuestro camino hacia el aumento del músculo en personas flacas o delgadas, ¿vale?
Espero que te estén gustando las clases, que te estén sirviendo de mucha ayuda y nos vemos en la clase número 3. Que tengas un día maravilloso. Chao.